De un segundo a otro, una bala le voló la tapa de los sesos a este operador de Sinaloa. La vida de los sicarios es tan violenta como efímera, pero su sacrificio es necesario para sostener al imperio criminal más grande del planeta. Estamos hablando de una empresa ilícita que moviliza millones de dólares y que es responsable de las masacres y atentados más impactantes de los últimos años. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte al corazón de la bestia para verlo latir en primera persona. Desde sus inicios como un grupo sanguinario liderado por Joaquín El Chapo Guzmán a su presente incierto, con varios referentes luchando a muerte por quedarse con el infame trono. Esta es la historia del grupo narco más brutal del mundo. Para conocer qué hizo tan peligroso a este frente es necesario hacer un poco de historia. El estado de Sinaloa ha sido durante mucho tiempo un centro de contrabando y cultivo de marihuana y amapola en México. Es por eso que gran parte de las organizaciones traficantes del país tienen su origen en la región y comenzaron como pequeños grupos de familias campesinas que vivían en áreas rurales, lejos de la autoridad policial y estatal. Uno de los primeros en traficar grandes cantidades de marihuana fue Pedro Avilés, quien posteriormente invitó al negocio a un joven y muy capaz Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien era amigo de su hijo. Desde finales de los años 70, las familias comenzaron a transportar cocaína para los traficantes más poderosos del país. En particular para el Cártel de Guadalajara, liderado por figuras como Miguel Ángel Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. De ellos, El Chapo aprendió todo sobre el negocio y sobre la brutalidad con la que debía manejarse para perpetuarse como rey. Pero todo tiene su final. En 1989, la muerte de un agente de la DEA llamado Enrique Camarena, la cual fue orquestada por el Cártel de Guadalajara, llevó una atención indeseada hacia la organización. La presión de Estados Unidos obligó a las autoridades mexicanas a actuar. Al poco tiempo, todos los capos de Guadalajara fueron apresados, dejando un enorme vacío de poder en México. Era hora de que la siguiente generación de narcos tomase su lugar. Sinaloa, histórico suelo de producción de materia prima ilícita, quedó en manos de Joaquín Guzmán y sus socios Héctor El Güero Palma e Ismael El Mayo Zambada. Así nació el cártel que marcó a fuego la historia mexicana moderna. Durante esa época, el Cártel de Sinaloa, también conocido con las siglas CDS, formó una alianza con la familia Valencia en Michoacán, quienes conformaban la organización conocida como el Cártel del Milenio. Esta colaboración no solo les permitió continuar acaparando poder sobre sus rivales, sino también tener acceso a puertos clave en el Pacífico y recibir precursores químicos desde China para ingresar en el negocio de las drogas sintéticas. Esto opina actualmente un operador sinaloense al respecto de ese producto. ¿A otras drogas es más rentable, menos rentable, por ejemplo, que la heroína, que la cocaína, que la marihuana? Es menos rentable que la cocaína. La cocaína la consumen ricos, pobres, millonarios, multimillonarios, todos. Esta es la droga de los pobres. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? De que es un producto que también uno lo tiene que manejar. Los millones no tardaron en llegar, pero también las cruentas batallas que transformaron al país en epicentro de la violencia narco a nivel mundial. En noviembre de 1992 aconteció una de las grandes masacres de la época. En aquella jornada, El Chapo envió a 40 de sus más salvajes hombres completamente armados para irrumpir en una fiesta del Cártel de Tijuana en Puerto Vallarta. Fue una ejecución masiva que acabó con la vida de 9 personas. Un golpe tan despiadado como efectivo. Los de Tijuana respondieron tratando de asesinar a Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, pero en su lugar asesinaron a un cardenal mexicano. Para salvaguardar la vida, Guzmán huyó hacia Guatemala, donde fue arrestado 2 semanas después. Durante esta primera estadía en prisión,
el temido capo dio algunas de sus primeras entrevistas. ¿Usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Social. Maíz. En su mirada y su curioso humor, parecía que el criminal sabía que algún día escaparía de la cárcel para transformarse en el forajido más buscado de todo el planeta. Más adelante retomaremos la historia cruenta de este cártel, pero ahora hablemos de su funcionamiento y cómo mantiene a las comunidades subyugadas a fuerza de asesinatos, torturas y golpizas. La base del cártel de Sinaloa se encuentra en el estado que lleva el mismo nombre y en algunos de los municipios de Durango y Chihuahua, un trío que forma una región conocida como el Triángulo Dorado. En esta zona están asentados algunos de los principales traficantes y sus familias. Escuchemos las palabras de un sicario que brindó un recorrido exclusivo por una de las bases ubicadas en esa zona. Pues este lugar es donde hacemos, como quien dice, las diligencias de lo que es en realidad nuestro trabajo. ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las funciones de la gente que estamos viendo acá? Pues más que nada, la función es la seguridad de lo que es aquí el cártel de Sinaloa. En el Triángulo Dorado se maneja principalmente la producción de metanfetamina y fentanilo, como también los cultivos ilícitos de marihuana y amapola. En la ciudad de Culiacán, el cártel fundado por el Chapo también ha incrementado su participación en la venta de drogas al por menor, sobre todo de productos relacionados con la marihuana y metanfetamina. La organización también tiene células que operan en otros estados del país como Sonora, Baja California, Nayarit, Jalisco y Chiapas. Esto les permite tener acceso a cruces fronterizos, corredores de sustancias y a oportunidades de lavar dinero. En algunas regiones, por ejemplo, en la frontera con Guatemala y Estados Unidos, el grupo también cobra impuestos a otras redes criminales como los traficantes de personas. Por otro lado, las redes asociadas al cártel de Sinaloa tienen clientes en casi todos los continentes, así como proveedores de precursores químicos en China, India y otros países de Asia. Además, frecuentemente envían emisarios a Colombia, Venezuela y Ecuador para asegurar una producción y flujo constante de cocaína. Esto significa que tiene presencia alrededor del planeta, lo que les proporciona acceso a ganancias millonarias, pero también a múltiples mercados negros de armamento. De esa manera, las decenas de sicarios a disposición de El Chapo están equipados con rifles de asalto, ametralladoras y equipo de grado militar que poco tiene que envidiarle al de un ejército regular. Lo utilizamos para artillería pesada. Se llama un M50. ¿En qué situación lo utilizarían? Pues en un enfrentamiento grande. Se puede decir contra enemigos o con el mismo gobierno. El principal vínculo entre la cúpula de liderazgo del cártel de Sinaloa son los lazos familiares y de amistad llegada, aunque más adelante veremos que esto no es un contrato en piedra y que fácilmente puede quebrarse. El grupo también ha formado alianzas transaccionales con otros frentes locales para tener acceso a territorios clave. Uno de los casos más importantes fue la unión entre Sinaloa y la organización Beltrán Leiva, una de las más exitosas e importantes de principios del siglo XXI. En este punto es necesario volver a contextualizar las andanzas del Chapo, ya que el 18 de enero de 2001 concretó su primer escape de prisión después de casi 8 años tras las rejas. De nuevo en libertad, buscó reestructurar el negocio aliándose con otros referentes. Inicialmente los resultados fueron favorables ya que junto a los hermanos Beltrán Leiva pudo aniquilar a múltiples enemigos en común, como también cooptar nuevas regiones de gran importancia. Pero cuando el dinero fluye de a millones, la traición está a la vuelta de la esquina. En 2008 la alianza entre el Chapo y los Beltrán Leiva se rompió tras la sospecha de estos últimos, de que uno de los líderes del grupo había sido entregado a las autoridades por Guzmán. Esto desencadenó una sangrienta guerra que incluyó asesinatos y atentados en las calles de varios estados mexicanos.
Uno de los golpes más salvajes ocurrió cuando los Beltrán Leiva asesinaron al hijo de El Chapo, Edgar. El jefe sinaloense no iba a dejar que la sangre de su prole fuese derramada sin consecuencias. A ese crimen le sucedieron violentos enfrentamientos en Sinaloa y algunas zonas de Chihuahua y Durango, ocasionando el desplazamiento forzado de cientos de personas que huían del conflicto entre cárteles. Es de nosotros ese carro, güey. Pónganse de buscan un pozo o algo para que se cubra machín, güey. Que no nos ubicaron, güey. Este resquebrajamiento también provocó que El Chapo se convirtiera por lejos en el referente más temido y reconocible del crimen organizado mexicano. Dentro de Sinaloa su autoridad era indiscutida, ni siquiera por sus históricos socios como el Mayo Zambada o sus hijos más jóvenes que de a poco incursionaron en el negocio. Para peor, a inicios de la década de 2010, las autoridades mexicanas abatieron a Ignacio Nacho Coronel, mano derecha del Chapo y principal vínculo de Sinaloa con el Cártel del Milenio. Esto resultó en una ruptura entre ambas organizaciones que eventualmente dio nacimiento al Cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los principales rivales del Chapo. Ya ves cómo cada acontecimiento tiene una consecuencia directa en el ecosistema delictivo del país. Si bien el CDS logró eliminar del juego a los hermanos Beltrán Leiva, ya sea acribillándolos o facilitando su captura colaborando con las autoridades militares, aquellas hostilidades fueron solo el comienzo. Rápidamente el Chapo comprendió que comenzaba una nueva era en el negocio del narcotráfico, una que estaría marcada por la violencia extrema y la capacidad de masacrar a miles de personas en el menor tiempo posible. Las organizaciones empleaban métodos cada vez más grotescos y brutales, y el Cártel de Sinaloa no podía quedarse por detrás si quería mantener el trono. Es por eso que a partir de 2010 se intensificó el reclutamiento masivo de sicarios para engrosar las ya gigantescas filas del frente. El imperio fundado por el Chapo funciona como ningún otro negocio ilícito que conozcas. Su alcance y su influencia es tal que debe proteger sus territorios apelando a lazos con pandillas locales y a la formación constante de nuevos operadores. El sistema de seguridad de nosotros es proteger y estar a la orden del patrón. Nosotros estamos a los que nos digan ellos y si ellos nos dicen que tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer. Sin cuestionamiento. Es por esa creciente demanda que el CDS ha invertido en construir campamentos donde los antiguos jefes de plaza y comandantes entrenan a los nuevos postulantes. Allí los jóvenes son evaluados y luego preparados para la guerra urbana. Se busca llevarlos al límite para saber que son capaces de cometer los crímenes más atroces en nombre del frente al que representan. No estamos hablando de simples tiroteos, sino de situaciones realmente grotescas como pueden ser largas sesiones de tortura o la mutilación de cuerpos para enviar un mensaje claro al enemigo. Los sicarios no deben tener ningún tipo de remordimiento. Es por eso que los reclutadores hacen un trabajo minucioso para eliminar cualquier rasgo de humanidad. Solo entonces es posible transformar a los muchachos en máquinas de matar sin reparos. El arsenal que posee el Cártel de Sinaloa es la envidia de todo el ambiente criminal. Más allá de los típicos rifles de asalto, ametralladoras y pistolas que equipan a la gran mayoría de las organizaciones, el frente fundado por el Chapo ha logrado adquirir miles de rifles antimaterial tipo Barrett M82, una bestia del calibre .50 capaz de dejar un agujero gigante en cualquier superficie sólida como vehículos e incluso helicópteros. Claro está, el efecto en el cuerpo humano es devastador. Basta con un impacto para volar en pedazos una extremidad completa. Un soldado de la Marina de México averiguó esto de la peor manera en 2019, cuando la fuerza militar se enfrentó a los sicarios de Sinaloa en un evento que pasó a la historia como el Culiacanazo.
Si bien tuvimos que censurar la imagen por tu bien, la desesperación de los oficiales es evidente. Es por actividades como esta que el CDS se transformó en la fuerza más temida de toda Latinoamérica. Para mayor problema de sus rivales, con el tiempo los distintos jefes de plaza han logrado ganarse la confianza y la lealtad de muchas comunidades. No es raro ver casos de civiles comunes y corrientes que colaboran abiertamente con los hombres de Joaquín Guzmán, ya sea trabajando en el trasiego o advirtiendo a los sicarios sobre la proximidad de una fuerza de seguridad. Es momento de retomar nuestro recorrido histórico, ya que hay algunos datos sórdidos que debes saber sobre este grupo. En febrero de 2014, el Chapo fue arrestado por las autoridades mexicanas, dejando en manos de El Mayo Zambada el liderazgo de la organización. Un nuevo episodio en el crimen organizado de México parecía abrirse, con una nueva cara y nombre que temer. Sin embargo, Joaquín Guzmán nuevamente consolidó su estatus como la mayor leyenda de México cuando volvió a escaparse de prisión en julio de 2015, esta vez utilizando un túnel en el baño de su celda. La tercera captura del Chapo ocurrió en 2017, pero esta vez no hubo posibilidad de huir. Su posterior extradición a Estados Unidos provocó una lucha interna por el control de la organización. Esto lo evidenciaron varios ataques entre 2017 y 2021 entre grupos armados vinculados a El Mayo y a los hijos de Guzmán Loera. Esos combates por controlar el negocio continúan hasta el día de hoy, generando balaceras que recuerdan a los períodos más sangrientos de la guerra entre Sinaloa y los Beltrán Leiva. Actualmente, la organización fundada por el Chapo no cuenta con una estructura jerárquica definida y vertical. Más bien se trata de una red de diversas células que cooperan entre sí, mientras que las operaciones del cártel en el extranjero e incluso en el interior de México generalmente son tercerizadas a través de socios locales. Uno de los motivos por los cuales ha sido resiliente a cambios en el panorama internacional de drogas, a capturas y muertes de sus cabecillas, es su estructura de red y por su enfoque empresarial. Esto le había permitido estar relativamente fuera del ojo público sobre la violencia y a reemplazar de manera efectiva a los miembros que perdía. Como te adelantamos, hoy en día el cártel de Sinaloa tiene al menos 2 cúpulas de liderazgo. La primera está al mando de El Mayo, el único miembro que queda de la vieja guardia. La otra está compuesta por los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, conocidos colectivamente como los Chapitos. Cada facción tiene bajo su mando a brazos armados o mini ejércitos que les permiten proteger y tomar territorios. Los Chapitos, por ejemplo, están asociados a los Ninis, los Salazar, Gente Nueva y los Chimales. Por su parte, las redes asociadas a El Mayo colaboran con los Antrax y los rusos. Entre todos esos grupos comando es importante destacar a los Ninis, una de las fuerzas más salvajes que se encuentran en servicio en suelo azteca. Su papel dentro del cártel no se limita solo a actividades de sicariato, sino que también abarca responsabilidades de alto nivel como ser el aparato de seguridad encargado de custodiar a los Chapitos. Andamos armados, pero no para hacer prejuicios, sino para cuidar a nuestra gente, ¿verdad? Porque nos vemos todos como una familia. Además, se les atribuye la coordinación de actividades relacionadas con la producción y el tráfico de fentanilo y la gestión del traslado de migrantes ilegales a través de la frontera con Estados Unidos. Para mantener esos negocios en pie, los Ninis no temen ejecutar a simples civiles que se presentan como un obstáculo para sus objetivos.
Los 4 chapitos se han convertido en objetivo prioritario para las autoridades de México y Estados Unidos, lo cual ha dificultado seriamente sus actividades. Nunca es buena idea estar en el ojo de la DEA. Siempre es mejor pasar desapercibido para poder continuar con las operaciones en secreto. Ovidio Guzmán fue arrestado en enero de 2023, luego de un intento fallido de las autoridades en 2019. En septiembre de 2023 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue procesado y encarcelado al igual que su progenitor. Si bien las sucesivas capturas de líderes y asesinato de sicarios ha debilitado al Frente de los Herederos, siguen siendo una de las bandas más violentas de México. Sin embargo, debido a su activa participación en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, el opiáceo que ha cobrado cientos de miles de vidas desde la pandemia, sigue siendo un objetivo prioritario para el gobierno de ese país. El cártel de Sinaloa parece haber tomado el ejemplo del cártel de Cali en Colombia, al establecer fuertes conexiones con la élite política y económica de México. Así es como ha penetrado con éxito en el gobierno y las fuerzas de seguridad, teniendo como clientes o empleados a comisarios, generales y senadores que trabajan en pos del beneficio del cártel. A menudo opta por el soborno por encima de la violencia y por las alianzas por encima de las batallas. Sin embargo, como vimos a lo largo del video, la organización también usa su impresionante fuerza para invadir zonas que pretende controlar. A pesar de su presencia en 15 de los 32 estados de México, algunos expertos creen que el cártel de Sinaloa estaría en declive debido a las luchas internas entre las facciones en que quedó dividido tras la captura de su sanguinario fundador y al ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, las calles cuentan otra historia. Incluso con una cúpula partida en dos y con salvajes purgas internas, el CDS sigue siendo una verdadera potencia del inframundo. Con decenas de miles de soldados dispuestos a matar o morir, y con gran parte del poder político y policial en su bolsillo, es probable que sigamos viendo al cártel de Sinaloa en las primeras planas de los periódicos durante muchos años más. De esta manera llegamos al final de una biografía tan oscura como sangrienta. Si te gusta este tipo de contenido y quieres saber más sobre las historias más impactantes del crimen organizado mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.